My Little Pony. Noble 6 en Equestria. Creado por Anoject Zoroark. Capítulo 6. Covenant en Equestria parte 1. Phalanx junto con los dos Pegasos volaban a gran velocidad hacia Ponyville, en busca del unicornio que ordenó traer la princesa Celestia, y debía ser importante, ya que mostraba preocupación y seriedad cuando hizo la petición. Sea lo que sea, ese chico está en un grave problema, dijo Phalanx acomodándose su casco. En su Garcube Corner, las fiestas seguía, todos bailaban al ritmo de la música de Vinyl Scratch, otros saboreaban los deliciosos postres y charlaban un poco, hasta 6, quien ya había vuelto a la normalidad, se estaba empezando a divertir, él, junto con Runesul se la estaban pasando bien, pero cierto alicornio no tanto. ¿Pero qué es esta energía que siento? Es muy familiar, demasiado familiar. Shadow con su magia cambió la imagen de la fiesta por la del objeto que emitía esa energía. Oh no, Shadow, a pesar de su oscuro pelaje como la noche, palideció. Eso es, un vehículo humano. Shadow no lo podía creer, que hacía algo humano en Equestria. ¿Cómo? ¿Por qué? Esto no era bueno, no era nada bueno, esto podría ser un problema para la vida de 6, y además, un peligro para Equestria, al tener el conocimiento de todos los seres del universo, que al morir pasan a su templo, y durante los últimos años, sabía que los humanos no traían nada bueno, pero ¿cómo evitaría que 6 se enterara? Ryan. Llamo Shadow. Pero 6 no escucho nada, él seguía charlando con Spitia y Runesul. Ryan. Responde. Es en serio. 6 seguía sin escuchar nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me puedo comunicar con él? Shadow intentó establecer comunicación una vez más con su magia, pero le era imposible. ¿Qué? ¿Por qué? Shadow intentó una vez más, pero se dio cuenta que algo bloqueaba su magia. ¿Qué era? La energía del jefe maestro, su falta de armonía y el hecho de ser de la misma especie de origen se habían conectado. 6 por un momento sintió un leve dolor de cabeza, pero no le dio importancia. No. Un enorme eco retumbó por el templo. Shadow no podía permitir que se encontraran, él podía ir y venir a cualquier dimensión cuando quisiera, pero tenía prohibido interferir con nada, solo si hay un enorme peligro latente, pero por ahora, Shadow estaba encadenado, no podía solo ir a Equestria y detener lo que es inevitable. Maldición. ¿Por qué? Shadow estaba molesto, su crin de fuego creció con su furia, los guardias que resguardaban la habitación se retiraron, sabían que Shadow no se enojaba muy seguido, aun cuando había situaciones horribles, pero cuando lo hacía, era mejor estar lejos del alcance de su furia. En el bosque Everfree, los restos de un pelicán se podían ver en el cráter que dejó cuando se estrelló, un par de plantas en el suelo estaban en llamas, pero nada serio, en el interior, todo estaba destrozado, el vidrio estaba roto, a pesar de ser lo bastante grueso para soportar la presión del espacio exterior. Existe el modelo espacial del Pelican, los asientos estaban esparcidos por todos lados, de entre el desastre, una luz azul metálica brilló para revelar una figura femenina humana, solo que parecía que a lo largo de su cuerpo corriera un código binario. Jefe, despierta, hemos llegado, dijo el holograma. La puerta de una cápsula de criogenización se abrió, para dejar salir a un humano enorme, vestido en una gran armadura Mjolnir Marcube verde, y en el pecho tenía grabado el número 117. Era el jefe maestro. Lo primero que dijo el jefe después de salir de la cápsula, fue, Cortana, ¿dónde estamos? Su voz era grave y profunda, sin sentimiento alguno. Cortana analizó las cartas espaciales de navegación de la UNSC, buscando en qué sistema y en qué planeta habían caído, sin embargo, no obtuvo éxito. No lo sé, jefe, según los mapas de la UNSC estamos en un planeta desconocido, por lo consiguiente no tengo datos de la vida ni de los ecosistemas del planeta, estamos solos, jefe, dijo Cortana. El jefe no respondió, de un compartimento de la cápsula sacó una especie de contenedor que tenía luces púrpuras y una luz azul en medio. Mientras esto no vuelva a estar en las garras del Covenant, estamos bien, fue todo lo que dijo el jefe. Fuiste muy afortunado que no te mataran recuperando ese módulo de datos, jefe, tenías a toda la tripulación de la corbeta en contra tuya, dijo Cortana. El jefe no respondió, puso el módulo en su espalda, tomó su rifle de asalto, su rifle de batalla e intentó salir, pero sintió una resistencia en sus movimientos. El jefe observó a Cortana, ella corrió un diagnóstico a su armadura, para luego decir los resultados. Al parecer tu armadura se ha bloqueado parcialmente por el impacto, a pesar de estar protegido por la cápsula, sufriste un serio golpe, lo cual activó la defensa de la armadura, explicó. ¿Lo puedes arreglar? Preguntó el jefe. Cortana solo lo miró con una mirada molesta. Claro que puedo, pero llevará un poco de tiempo, además de eso, debes descansar, no has dormido en 3 días, tu cuerpo necesita el descanso. El jefe,
clásico a su estilo, se negó, pero tuvo que hacer lo que Cortana le dijo, así que tomó a Cortana en su unidad de memoria y la insertó en su casco. Inmediatamente, ella inició el diagnóstico de la armadura y corrió el proceso de desbloqueo. El jefe cerró sus ojos y después de un par de minutos, quedó dormido. Cortana, por otra parte, emitió un llamado de ayuda, esperando que respondieran pronto. En Ponyville, la carroza había aterrizado en el centro de la villa. Phalanx bajó de la carroza y se dirigió con paso apresurado a la biblioteca de Twilight. Tocó la puerta pero nadie contestó, llamó aún más fuerte, pero no tuvo éxito, pero hasta sus oídos llegaron el sonido de la música de la fiesta. Rápidamente se dirigió hacia su Garcube Corner, donde, en efecto, estaban todos los ponies de Ponyville. Algunos ponies, al notar su presencia, se retiraron. Phalanx los dejó ir, ninguno era un unicornio. Entró a la pastelería, donde nadie lo notó, con su magia, detuvo la música, algo que molestó mucho a Vinil. Ella estaba a punto de protestar, pero sus palabras murieron en su garganta al ver al guardia real parado en la entrada. Nadie habló, nadie se movió, todo se quedó estático. Solo Twilight fue quien caminó hacia el guardia, pero antes de que pudiera decir algo, el guardia habló. ¿Quién de ustedes es Sunlight Sparkle? Que se muestre ahora, dijo de manera autoritaria. Todos los ponies voltearon a ver a Seize, quien estaba confundido. El camino hacia el guardia, quien lo miraba con una mirada severa. Seize no estaba intimidado, había visto cosas peores. Yo soy Sunlight, ¿hay algo que necesite? Preguntó Seize. Phalanx lo observó por un momento antes de hablar. Si joven unicornio, la princesa Celestia desea verlo a la brevedad posible en su castillo. Es urgente, dijo con seriedad la última palabra. Todos en la habitación estaban sorprendidos. ¿Qué había pasado? ¿Qué tan grave sería que la princesa Celestia lo quiera ver? Estas y muchas otras preguntas se formularon dentro de las mentes de los ponies. Seize solo dio un paso al frente y dijo, de acuerdo, vamos. Phalanx y Seize se dirigían a la salida, cuando Twilight corrió hacia ellos. No dejaré que vayas solo, Sunlight, y no tomaré un no como respuesta general. Phalanx, ¿sabe quién soy?, dijo Twilight. Phalanx suspiró, de acuerdo, señorita Sparkle, ambos sean tan amables de subir a la carroza. Twilight estaba muy preocupada. Sunlight, ¿qué pasa? Seize no sabía qué hacer o pensar. No lo sé, Twilight, ya sabremos cuando lleguemos a Canterlot, fue todo lo que dijo. Sin perder tiempo, Phalanx dio la ordenar despegar y los Pegasos alzaron el vuelo de manera veloz hacia Canterlot. Shadow, por otra parte, seguía tratando de averiguar qué hacer ante el inminente encuentro. De repente, sintió como el enlace mágico entre los dos empezaba a sentirse de nuevo. Ryan, ¿me escuchas?, dijo Shadow. La voz de Shadow tomó a Seize por sorpresa, pero se tranquilizó y respondió. Shadow, ¿qué pasa? Shadow suspiró en alivio, al fin se podía comunicar con él. No, nada, solo quería ver qué sucedía. ¿A dónde los llevan? Shadow sabía que a Canterlot, pero no sabía por qué. Se había desconectado de la mente de Seize por un buen rato. La verdad no lo sé, solo vinieron estos dos Pegasos y el aparente general de la Guardia Real, respondió. Shadow solo guardó silencio. La llegada del humano y esto estarían conectados. ¿O sería solo coincidencia? ¿Qué? ¿No piensas hacer alguna broma respecto a eso?, preguntó Seize de manera sarcástica. No, no, por ahora no, dijo Shadow. A Seize le pareció extraño, esa no era la actitud que él conocía, pero aún así, lo dejó pasar, mejor para él. Sin embargo, el viaje a Canterlot era largo y aburrido, así que decidió charlar con Shadow. Entonces, Shadow, ¿cómo es tu trabajo?, preguntó Seize. Shadow no esperaba la pregunta, pero no veía la razón para ocultárselo. Pues Ryan, como ya te había explicado, yo soy el encargado de manejar todas las almas de todas las dimensiones. Cuando mueren, pasan por mi templo, para que yo pueda conducirlos hacia su descanso eterno, dijo Shadow. A Seize le parecía impresionante, pero hubo algo que le llamó la atención. Espera, ¿dimensiones? En efecto, existen muchas otras dimensiones, unas muy diferentes a las otras. Eventualmente existen seres característicos de cada una de ellas, y al morir, todas sus almas pasan por mi supervisión. Al hacerlo, parte de su energía y sabiduría pasan a mí. Espera un momento, Shadow, ¿de todas las dimensiones? Eso quiere decir, que tú debes ser muy poderoso. Shadow suspiró. En efecto, lo soy, yo puedo viajar de dimensión en dimensión y hacer lo que quiera, pero, no siempre es bueno tener tanto poder. Entonces, ¿tú eres más poderoso que las princesas? La princesa Celestia y la princesa Luna son poderosas. El hecho de que puedan gobernar el sol y la luna respectivamente requiere de mucho poder, ya que en el entorno mágico que envuelve este lugar, requiere de un gran poder mágico. Como sabrás, antes que el gobierno de las princesas comenzaran, los unicornios eran los encargados de levantar el sol y la luna, y para ello se reunían una enorme cantidad de ellos para hacer esa labor. Seize no sabía qué decir. Él, en contacto cercano con una deidad.
Nunca lo hubiera imaginado. Entonces, tú, durante los últimos días de Reach, Sir Yan, yo vi la caída de Reach, fue un terrible suceso, durante esos días muchas almas tanto humanas como Covenant llegaron por miles a mi templo. 6 pensó por un momento y. ¿Y mi equipo? Descuida, ellos ahora están en un lugar mejor. 6 se alegró un poco al escuchar eso, al menos ya no lidiarían con los problemas de Spartan que tenían, pero una duda asaltó su mente. Entonces, ¿estoy en una dimensión alterna? No, Ryan, estás en tu misma dimensión, solo que estás en un planeta, los más alejado y seguro posible, o al menos eso intenté, pensó Shadow Pass a sí mismo. Entiendo, gracias. Shadow estaba confundido porque. 6 sonrió por darme una nueva oportunidad. Esas palabras lo dejaron helado. ¿Cómo reaccionaría cuando supiera que su pasado había llegado a su vida una vez más? La carroza al fin había llegado al castillo de Canterlot. Twilight y 6 bajaron y admiraron el enorme castillo, fueron sacados de sus pensamientos cuando Phalanx se puso enfrente de ellos. Por favor síganme, dijo Phalanx, y tú, no intentes nada raro, ¿entendiste? Refiriéndose a 6. Twilight no sabía qué sucedía, qué había pasado o qué había hecho Sun Li, para que la princesa Celestia lo haya citado a una audiencia solo a él y para que el general de la Guardia Real haya ido a su búsqueda. Bien, fue todo lo que dijo 6. Con Phalanx en la delantera, 6 y Twilight caminaban por los majestuosos corredores del castillo, pasado por diferentes cámaras y habitaciones, unas muy familiares a Twilight, ya que en algunas hizo sus estudios con la princesa Celestia. La nostalgia se hizo presente, pero fue cortada al llegar al corredor que daba acceso a la sala del trono. La larga alfombra roja se extendía hasta donde estaba el trono, por lo consiguiente, ahí se encontraría con la princesa y con lo que la tenía tan alarmada. Al llegar a las puertas de la sala del trono, un aura azul y dorada las envolvieron para dejar pasar a Phalanx, a una nerviosa Twilight y a un serio 6. Justo enfrente de ellos, estaba la princesa Celestia con una mirada seria y la princesa Luna, quien estaba nerviosa y confundida. Celestia rara vez se le había visto así. Phalanx, Twilight y 6 se arrodillaron ante las princesas. Después de levantarse, Phalanx se acercó a la princesa Celestia. Majestad, aquí está el unicornio llamado Sun Li que ordeno traer, pero no pude evitar que la señorita Sparkle no viniera. Celestia suspiró, no estaba segura de qué podría decir Sun Li, pero sabía que no podía ser bueno, y sería duro para Twilight, pero tampoco le podía negar escuchar lo que tuviera que decir, así que trató de calmarse, y con la voz más tranquila que pudo hacer dijo, está bien Phalanx, gracias. Phalanx inclinó su cabeza y se puso al pie de las escaleras donde estaba el trono. Celestia observó a Twilight y a 6 por un momento, con una mirada que podía ver hasta sus almas, pero antes de que ella pudiera decir algo, Twilight fue la primera en hablar. Princesa Celestia, ¿qué ocurre? ¿Qué ha hecho mi hermano Sun Li? ¿Es grave? ¿Está él en problemas? ¿Acaso? Celestia solo alzó su casco, haciendo que Twilight callara. Luna sentía como su hermana estaba tensa, nerviosa, y no le gustaba cómo se sentía, la ponía nerviosa a ella también. Celestia respiró, caminó hacia una ventana cercana y dijo, Sun Li, ¿podrías venir un momento por favor? 6 hizo lo que la princesa le ordenó, eventualmente Twilight también. La vista desde esa ventana era hermosa, se podía ver toda Equestria cubierta por la luz de la luna y las estrellas, pero en el bosque Everfree se podía apreciar una leve luz naranja. Celestia observó el bosque, 6 y Twilight también, pero esa no podría ser la razón por la que los trajeron, o podría ser. Sun Li, ¿recuerdas cuando llegaste aquí, al castillo, antes que fueras a Ponyville, tuvimos tú y yo una charla? Dijo Celestia. Twilight estaba confundida. Así es, princesa Celestia, respondió 6. ¿Y recuerdas tus pesadillas que te atormentaban? Presionó Celestia. Oh no. Dijo Shadow. Sí, princesa, dijo 6. Pues bien, Sun Li, durante la charla, no dije todas las preguntas que iba a formularte, porque creí prudente guardarías hasta que llegara su tiempo. Celestia volteó a ver directamente a los ojos a 6, y creo que ese momento ha llegado. 6 no dijo nada, trataba de pensar que sabría el que pudiera poner en ese estado a la princesa. ¿Y qué desea preguntarme, princesa? Dijo 6. Celestia caminó hacia su trono, se sentó en él, y con su magia sacó 2 pequeñas figuras, exactamente parecidas a las que tenía ocultas. Celestia las hizo levitar por un momento, hasta que las puso enfrente de 6 y Twilight. ¿Qué son estas figuras, Sun Li? Preguntó la princesa. 6 sintió como si su corazón se detuviera. Eran las figuras del Pelican y del Grunt, pero ¿cómo se había enterado de ellas? No, gritó Shadow. 6 guardó silencio por un momento, no sabía qué decir, pero fue la princesa quien rompió el silencio. Por tu expresión, supongo que lo sabes, ¿no, Sun Li?
6 trató de buscar alguna manera de lograr evadir esta situación, pero no pudo, no se le ocurría nada. Son unas figuras que sé, que imagina un día princesa, dijo 6. Pero Celestia no lo creyó, porque mientes, Sunli. Eso tomó a 6 por sorpresa. Disculpe, princesa. Sunli, sé que mientes, puedo sentirlo, esto es más que solo un producto de la imaginación, dijo Celestia. No, princesa, se lo juro, solo son figuras. 6 no sabía qué más decir. Phalanx, quien seguía toda la conversación de cerca, se acercó a 6, no le mientas a la princesa Celestia y responde con la verdad. Phalanx, por favor tranquilízate o tendré que pedirle que te retires, dijo Celestia. Phalanx solo inclinó su cabeza en dirección a Celestia. Sí, majestad, disculpe usted. Phalanx volvió a su posición, deseando aplastar a 6. Celestia volvió su atención a 6, suspiró, y dijo, viendo que no reconoces, o no quieres reconocer esto, Sunli, creo que si reconocerías esto. Su cuerno empezó a brillar, para traer una especie de cofre, el cual Celestia puso enfrente de los dos confundidos Ponyis. Celestia con su magia abrió las cerraduras del cofre y lo abrió para dejar ver su contenido. Era el casco de la armadura Spartan de 6. Shadow volvió a sentir como perdía la conexión con 6 una vez más, pero se concentró y logró mantenerse en contacto. 6 se paralizó, no respiraba, no pensaba, solo observaba el casco. ¿Su casco? ¿Cómo? ¿Qué hacía eso aquí? ¿Y por qué lo tenía la princesa? Y yo, 6 bajó su cabeza, su peor miedo había llegado, y no había forma de evitarlo. Ahora volveré a hacerte la misma pregunta de hace un momento, ¿qué es esto, Sunli? Preguntó Celestia. 6 siguió observando el casco, su color marrón, el visor blanco, podía ver el reflejo de él en el visor, tenía que hablar. Sunli. ¿Qué es eso? ¿Tú sabes qué es? Sunli, responde por favor. Le dijo Twilight. ¿Y bien? Preguntó Celestia. 6 suspiró, había llegado el momento. Ese, princesa, ese es mi casco. Twilight estaba confundida. ¿Tu casco? ¿Casco de qué? ¿De qué hablas? Twilight miró el extraño objeto enfrente de ella, pero, ni siquiera tiene forma para unicornio, es muy diferente. ¿Es porque yo no era un pony?, dijo 6. Phalanx, Twilight, Luna y el resto de los guardias se mostraron sorprendidos. ¿Estaría loco ese pony? Celestia solo cerró los ojos, ante Ada volver a preguntar, ¿a qué te refieres a que antes no eras un pony, Sunli? 6 iba a contestar, cuando de repente las puertas de la sala se abrieron, dejando pasar a un agitado unicornio blanco con crin azul eléctrica, quien portaba un uniforme de la Guardia Real. Era Shining Armor. Shining se arrodilló ante la princesa, para después voltear a ver a sus hermanos. Twilight. Sunli. Vine tan rápido como me enteré que estaban aquí. ¿Qué pasa? Preguntó. Twilight volteó a ver a 6, que te lo diga él. Shining volteó a ver a 6, para luego notar el casco. ¿Qué es eso? Preguntó. Capitán Shining Armor, sea tan amable en guardar silencio, por favor, ordenó Celestia. Shining retrocedió y se puso al lado de Twilight, preguntándose qué pasaba. Por favor, continúa, Sunli, dijo Celestia. 6 aclaró su garganta, volvió a observar su casco, pero aún no lo podía creer, estaba ahí, enfrente de él. Yo, antes, en otra vida, no era un pony, yo antes de nacer en Equestria era diferente. 6 volteó a ver a Twilight y a Shining, quienes lo veía con miradas confundidas. Yo antes era una especie llamada humanos. Todos en la habitación lo veían como si estuviera loco. Celestia solo desplegó sus alas en señal de silencio, todos mantuvieron la calma. Háblanos más sobre esos humanos, Sunli, dijo Celestia. 6 deseaba que este momento nunca hubiera llegado, pero no pudo hacer nada más que contestar. Los humanos son una raza de seres bípedos, que por muchos años habitaron un planeta llamado Tierra. A diferencia de aquí, ellos no conocen la magia, ni pueden volar por su cuenta. Sin embargo, son seres sumamente inteligentes, ya que llegó un punto en el que la Tierra se sobrepobló. Un grupo de científicos, astrónomos y la Armada decidieron ir en la busca y conquista de nuevos planetas para nosotros. ¿Qué? ¿De qué hablas? Dijo Shining. Twilight no podía creer lo que escuchaba. 6 siguió hablando sobre los humanos, de cómo descubrieron los viajes a la velocidad de la luz, haciendo posible los viajes desliespaciales, lo cual les permitió conquistar y llegar a lugares más lejanos de la galaxia. Habló de cómo eran los humanos, sus costumbres, su físico, sus cualidades, de cómo ellos con su alto conocimiento en tecnología y ciencia lograron cosas que desafiaban las creencias de muchos, de cómo podían convertir la materia, de cómo podían modificar el
hablar de todas las cosas y hacerlas a su gusto, de cómo la medicina era tan avanzada, que lesiones y enfermedades mortales eran curadas es cuestiones de días, sino de horas. Hablo más sobre la creación de la UNSC, una sociedad que aseguraba y resguardaban el bienestar de las colonias humanas en todo sentido. También hablo sobre las principales colonias y planetas más importantes, sobre Harvest, un planeta donde se conservaban las especies animales y vegetales a punto de la extinción, de Onyx, un planeta con grandes recursos minerales del cual se abastecían diferentes planetas, incluyendo la UNSC, pero también hablo de los conflictos que se habían dado a lo largo de la historia, de cómo el ser humano podía ser con su ciencia, un terrible enemigo, de que a medida que avanzaban los descubrimientos en la ciencia, los gobiernos creaban grandes y mejores armas, ya sea para defenderse o causar destrucción entre ellos mismos, de cómo había terribles guerras que dejaban miles de muertos, guerras solo por un desacuerdo o una idea diferente, y por la avaricia de un solo hombre desataba el caos. Pero, llego al punto más crítico del relato, de cómo su avance y prosperidad fueron detenidas por un grupo de seres alienígenas, que deseaban exterminar a toda la raza humana, por la voluntad de sus dioses y de unos líderes religiosos llamados profetas, los cuales dirigían los ataques. Ellos se hacían llamar el Covenant, el mayor enemigo de la raza humana y el más grande peligro del universo, por sus planes de dominación total. Todos no podían creer lo que escuchaban, parecía que fuera sacado de alguna pesadilla. Celestia también estaba sorprendida y horrorizada de escuchar sobre los humanos, y más sobre ese grupo de seres sedientos de sangre del Covenant. 6 siguió explicando que la UNSC intentó evitar los ataques del Covenant hacia sus colonias, enviando a un enorme ejército de marines y otros milicios especiales, llamados soldados de choque de descenso orbital WOST, los cuales por un tiempo lograron una potente resistencia ante los ataques, pero el Covenant empezó a sobreponerse y a eliminar a poco a las colonias y a aplastar al ejército. La UNSC, viéndose en un gran problema, ordenó la creación de supersoldados genéticamente modificados, para poder hacerle frente a la amenaza Covenant. El proyecto duró años de experimentación a cargo de la doctora Catherine Halsey, quien junto con un enorme grupo de científicos, lograron encontrar la forma indicada y correcta de lograr la perfección en el cuerpo humano. Claro, durante los años de experimentación, hubo muchos hombres y mujeres que murieron o desarrollaron enfermedades o mutaciones debido a los químicos de la fórmula, y aun con la amenaza, lograron hacer una fórmula menos agresiva pero estable y funcional, que se le empezó a proporcionar a los marines, haciéndolos más fuertes, ágiles y con mejores reflejos, lo cual les dio una oportunidad en el campo de batalla, además de que todos los esfuerzos mecánicos y científicos se enfocaron en la creación de armas y vehículos para la guerra, creando verdaderas máquinas de destrucción masiva. Explico cómo algo del tamaño del casco podía hacer estallar toda Canterlot en menos de un segundo y dejar daños a varios kilómetros a la redonda. 6 pudo ver el horror en las caras de la princesa Celestia, de Luna y de Twilig Tishinin, quien no podían creer que él, Sunlig, su hermano menor, haya sido una criatura tan atroz. Sabía que eso los estaba dejando perturbados, pero debía seguir. Cuando la doctora Halsey encontró la fórmula perfecta, se la proporcionó a un grupo de marines, los cuales sus habilidades aumentaron de manera increíble, su visión se agudizó, su capacidad mental creció, sus músculos, fuerza y resistencia eran de otro nivel. Eran los primeros Spartans exitosamente creados. Además de la modificación genética, se crearon unas armaduras especiales que tenían una gran resistencia, proporcionaban más fuerza y agilidad a los Spartans, los cuales al llevarse al campo de batalla, lograron hacer la diferencia, logrando dominar las fuerzas Covenant y defender con mayor éxito las colonias con menos bajas. Pero, la doctora Halsey descubrió una manera de hacer a los Spartans más efectivos. 6 suspiró ante los recuerdos que volvían a él. El método consistía en secuestrar a niños, de 6 años, para llevarlos a centros secretos de entrenamiento para que desde jóvenes tuvieran la fuerza, resistencia y entrenamiento necesario para lograr ser más letales al convertirse en Spartans. El efectuar el secuestro, la UNSC dejaba clones exactos de los niños que se llevaban, llamados clones Flash, los cuales morían a los pocos meses por aparentes causas naturales, así no levantarían ninguna sospecha. Los niños eran sometidos a cirugías y a entrenamientos para que lograran tener capacidades muy superiores a las de los demás humanos. Desafortunadamente, no todos sobrevivían, y sucumbían ante el tiránico entrenamiento. Pocos lograron crecer, y al alcanzar la edad necesaria, se les inyectaba la fórmula que los convertiría en Spartans, se les daba su armadura, pasaban otros entrenamientos y eran enviados a luchar contra el Covenant. Todos escuchaban con horror las palabras de 6, ¿cómo podía existir seres tan crueles y despiadados? ¿Capaces de sacrificar niños inocentes en experimentos tiránicos?
La princesa Celestia se quitó una lágrima de su ojo, en verdad en su vida jamás había escuchado tanto sufrimiento, crueldad, sed de sangre y de guerra, simplemente no lo podía entender. Eso es horrible, ¿cómo pueden esos humanos ser tan despiadados con ellos mismos, y peor aún, con pequeños potros? O niños como tú los llamas, arrancarlos de los brazos de su madre para destrozarlos y hacerlos máquinas asesinas, dijo Celestia. Phalanx estaba atónito, siendo verdad o no, eso sobrepasaba cualquier entrenamiento de la guardia, pero lo peor de todo, es que esa cosa de ahí, ese casco que estaba ahí, demostraba que todo era cierto. Twilight también lloraba al escuchar semejantes crueldades, y Shining Armor no lograba comprender todo lo que escuchaba. Luna por otra parte, se había retirado, no soportando escuchar más sobre esos humanos o Covenant. 6 siguió hablando sobre las victorias y derrotas de la UNSC sobre el Covenant, de cómo planetas enteros eran arrasados y cómo el Covenant no mostraba piedad alguna, así pasó por algunas horas, relatando todo lo que sabía, hasta que llegó al punto más centrado en él, la caída de Reach. 6 habló sobre un equipo de Spartans que eran conocidos como el equipo noble, los cuales se encargaban de proteger Reach en ese entonces, siendo unos de los mejores equipos de Spartans, eran los encargados de resguardar Reach. 6 habló sobre cómo Reach era el principal planeta de todas las colonias existentes, ya que ahí se creaban a los Spartans y se concertaban los principales centros de comando de la UNSC, de cómo el equipo enfrentó a los primeros contactos Covenant en Reach, de cómo poco a poco, el planeta era atacado e invadido, aniquilando todo a su paso, de cómo mientras pasaban los últimos días de Reach como los diferentes miembros del equipo noble murieron, sacrificando su vida por salvar el planeta, pero llegó al momento más tenso de la caída de Reach, el escape de los últimos sobrevivientes hacia una enorme nave espacial llamada The Pillar of Autumn. Hablo de cómo tuvieron él y otro Spartan llamado Emile una inteligencia artificial hacia el Pillar, abriéndose paso a través de líneas de batalla Covenant, hasta llegar al cementerio de naves de la UNSC, donde estaba el Pillar listo para despegar. Después de los Spartans llegaron a la plataforma de despegue, donde serían evacuados, y un Pelican recogería la IA y los llevaría al Pillar. Un Phantom atacó uno de los dos Pelicans, derribando, después dejó caer dos élites donde se encontraba Emile con el cañón, él eliminó a uno, pero el otro lo atravesó con una espada de energía. Emile antes de morir se llevó consigo al élite clavando su cuchillo en su cuello, con un crucero acercándose al Pillar dispuesto a destruirlo. El otro Spartan se negó a irse, sacrificándose por salvar el destino de la raza humana. Con la IA en manos, el capitán Keyes despegó dejando al Spartan a cargo de eliminar con el cañón a la corbeta. Una vez hecho, el Pillar of Autumn despegó, escapando exitosamente del infierno que era Reach, dejando al Spartan por su cuenta en el planeta infestado de tropas Covenant. El Spartan solo pasó un par de días luchado con algunos infortunados sobrevivientes, hasta que solo quedó él. En su último intento por sobrevivir, el Spartan, conocido como Noble 6, luchó con valor hasta que las interminables oleadas de élites del Covenant lo eliminaron, acabando con la última resistencia de Reach. La princesa Celestia se levantó de su trono y miró por la ventana, pensando en todo lo que había escuchado. ¿Sería posible todo eso? Pero una duda salió de su mente. Sunlit, ¿cómo es que tú sabes todo eso? Preguntó Celestia. ¿Por qué? Porque yo soy Noble 6 princesa. Twilight y Shining Armor estaban al borde de la locura. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú eres una de esas cosas? ¿Cómo pudiste no decírnoslo? Porque Sunlit, gritó Twilight llorando amargamente. 6 solo bajó su cabeza. ¿Me hubieran creído? Nadie contestó, todos trataban de entender todo lo que habían escuchado, incluso Phalanx, quien era el más rudo y valiente de todos los guardias, sintió temor de la historia. Twilight no quería creer que su hermanito era una máquina asesina. Shining Armor tampoco lo quería creer. Celestia solo observó al Pony, si se le podía llamar así, que tenía enfrente. Twilight entre sollozos, intentó hablar con 6 SSS Sunlight T. 6 volteó hacia ella, ya no me llames así. Mi verdadero nombre es Ryan Mateus, mejor conocido como Noble 6. 6 camino hacia Celestia. Ahora me gustaría preguntar, ¿por qué me ha llamado en verdad? Dudo que solo por respuestas. Celestia por poco retrocede cuando vio a 6 avanzar, pero guardó la calma. No sabía si seguía siendo una amenaza o no, pero sería mejor tener precauciones. Sunu, Ryan dijo, lo hice, porque hace unas horas, ese casco emitió una especie de señal de ayuda, y me pareció que el único que podía saber que era eso eras tú. Ese casco tiene una energía diferente a la equestriana, una desconocida para mí, y ese mensaje empezó poco después de que una enorme bola de fuego se estrelló en el bosque Everfree, y tiene la misma energía que el casco. 6 se acercó al casco, con su magia lo sacó del cofre, lo miró detenidamente. Ahora que su vida en Equestria está arruinada, ¿volvería a ser lo que una vez fue?
6 Giro el casco e intento ponérselo, no lo logro completamente, pero lo suficiente para lograr ver el visor. 6 Murmuró algo, se quitó el casco y lo puso en el suelo. Phalanx se resistió al no derribarlo cuando se intentó poner el casco, viendo en esa acción un gran peligro. El casco estaba en el suelo, cuando de repente se escuchó una voz femenina que sorprendió a todos, y en 6 despertó el sentimiento de parecería familiar. Este es un mensaje de ayuda para la UNSC, tropa Spartan en planeta desconocido, se solicita extracción inmediata para carga valiosa, dijo la voz del casco. Tropa Spartan, dijo 6 nervioso. ¿Qué? Una de esas cosas está aquí. ¿En Equestria? Majestad, permítame enviar a mis mejores tropas para detenerlo, no dejaremos que haga daño a ningún habitante de Equestria. Dijo Phalanx mientras se ponía su casco. Para sorpresa de Twilight 6, Shining Armor avanzó hacia Phalanx, lo saludó y dijo, señor, me ofrezco para llevar a cabo esa misión. Phalanx iba a permitirlo, pero de repente 6 los interrumpió. Si hacen eso, lo único que lograrán es que el Spartan los mate a todos, dijo 6, pero había algo diferente en su voz, había cambiado, había vuelto a ser la misma voz fría y sin emoción. Un Spartan aquí en este lugar, un llamado de emergencia de nivel 1 para la UNSC, y mi casco conmigo, mi vida aquí garata arruinada, todos ahora saben mi vida pasada, al diablo con este lugar, pensó 6. No. Maldita sea. ¿Cómo es posible que de todos los planetas, esos humanos hayan llegado aquí, a este? Shadow estaba en un estado rampante. Ryan. Responde. Gritó Shadow, pero no hubo respuesta. La mente de 6 se había enfocado una vez más en su vida pasada, y con las energías del Spartan y el casco, eran más que suficientes para bloquear la conexión mágica entre los dos. Debo hacer algo. Gritó Shadow, pero no lo tenía permitido. Puede que él sea el dios de la muerte, y tiene el poder de millones de almas para él, y más que están por venir, pero aún así había poderes más fuertes que él. Pero tuvo una idea, si ya no podía estar en contacto con Ryan, podría entonces observarlo, así que Shadow hizo brillar su cuerno, con su poderosa magia abrió un portal hacia Equestria y entró en él. Eso es todo por hoy, por favor denle like, suscríbanse y comenten, eso me ayudaría y me daría motivación para seguir trayendo esta y otras historias al canal y a este formato.